Entrando puntualmente en el tema que nos ocupa, vamos a hablar de una nueva molécula que viene para el tratamiento de los miomas y también de la endometriosis. Desde el punto de vista del portfolio que usamos en ginecología, y esto es un poco lo que veníamos comentando recién, los ginecólogos en Argentina estamos muy acostumbrados a usar terapéutica hormonal, básicamente en el formato de lo que son los anticonceptivos orales, ya sea para usar hormonas para actuar sobre los tejidos, para agotar o disminuir los niveles hormonales, o bien usar hormonas para actuar sobre otras hormonas, ¿no? Como efectos antagónicos. Y usamos mucho la terapia hormonal combinada, que es muy común como primera línea de tratamiento porque es lo que más a mano tenemos en el consultorio. Pero el tema es si tenemos suficiente evidencia para evaluar la eficacia. Y realmente los trabajos que hay, hicieron metaanálisis acerca de la evidencia de la terapéutica con anticonceptivos, es bastante pobre y en general se considera que no tiene resultados que sean estadísticamente significativos como terapéutica. Si bien lo usamos a diario y nos permite de alguna manera mejorar en algunos aspectos la sintomatología de algunos pacientes, básicamente por lo que puede ser el dolor o las modificaciones de alteraciones del ciclo. Y cuando vemos los tratamientos que tenemos disponibles, vamos a ver que hay muchos tratamientos que tenemos disponibles en el mercado, desde los viejos y clásicos gestágenos, los anticonceptivos orales, los implantes, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, el viejo danazol, que ya casi no se usa, los agonistas del GnRH, que todavía lo tenemos como un arsenal de alta complejidad y alto costo, y que en general hoy con la aparición de los antagonistas ha mejorado mucho lo que son los efectos adversos, la posología, la reversibilidad, que ya lo vamos a ver un poco en detalle. Después tenemos los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, como el ulipristal o la mifepristona, que tuvimos ya la experiencia hace algunos años. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, ¿sí? Como el redoxifeno o el bacidoxifeno, que ya lo vamos a ver un poquito en detalle. Los inhibidores de las aromatasas, los antagonistas del GnRH, que son los que vamos a desarrollar en esta charla, el elagolix, el relugolix y el linsagolix. Son tres moléculas primas hermanas y vamos a ver un poquito las características que cada una de ellas tiene. Y el uso de los antagonistas con terapia ADVAC, básicamente con la asociación de 1 miligramo de estradiol y 0,5 de noretindrona para evitar los efectos adversos a largo plazo. O sea, tenemos la posibilidad de hacer terapia con antagonistas de hasta 12 semanas de tratamiento o bien prolongarlo hasta 104 semanas, que es lo que está publicado en la literatura, con este complemento de terapia ADVAC. Entonces, un dato muy importante es que ya hace muchísimos años, tanto para los miomas como para la endometriosis, se utilizaron los gestágenos como terapéutica, digamos, de elección. Y dentro de ellas, la molécula más utilizada es el dienogest, que tiene aprobación y que también forma parte en algunos compuestos de anticonceptivos orales combinados. Entonces, esta les diría que es una de las moléculas más utilizadas hasta el día de hoy, junto con el dispositivo con levonorgestrel para el tratamiento del sangrado uterino anormal y de algunos miomas, no de los submucosos en el caso del dispositivo, pero sí para las adenomiosis o las endometriosis asociadas a miomas. Pero cuando tenemos que hablar de los antagonistas, tenemos que hablar primero de los agonistas. Para aquellos que tenemos algunos años y que vivimos la década del 90 y de los 80, que tuvimos la experiencia de utilizar los agonistas eran muy efectivos en cuanto a la hipoestrogenemia que generaban, pero tenían el primer cuadro que era el flare-up, dado que producía una descarga, un agotamiento de la reserva hipofisaria. Esto producía un aumento de la FSH y de estradiol y la paciente volvía a sangrar a los 15 días de iniciar el tratamiento, lo cual era un efecto, digamos, adverso de primera instancia, porque la paciente venía probablemente con sangrado y nosotros le damos un tratamiento que a los 15 días volvía a sangrar. Entonces ya arrancábamos un poco con alguna dificultad. Por otro lado, produce una downregulation de los receptores de FSH y de estradiol, y el tema más complejo que para mí tuvimos en esa época era la reversibilidad. O sea, a la paciente vos le dabas el agonista, que era de una inyección mensual o trimestral, y el tema es que tardabas 60 o 90 días en recuperar nuevamente el ciclo y no sabías cuándo iba a ocurrir. Entonces realmente era bastante complejo porque en pacientes jóvenes con cuadros de hipoestrogenemia la situación social y familiar era bastante compleja. Con la aparición de los antagonistas se produce una unión competitiva a los receptores de GnRH
todos los receptores están bloqueados, no hay activación de los receptores y esto es lo que hace que no haya un flare-up. O sea, directamente en el momento que se asocia la molécula con el receptor, deja de produce un bloqueo y esto no produce estrógenos, con lo cual la respuesta es casi inmediata. Y la diferencia entre los agonistas y los antagonistas es que los agonistas son péptidos, por lo cual eran inyectables, y ahora las moléculas de antagonistas son no peptídicas y por lo tanto son de vía de administración oral y diaria. ¿Cuáles son los beneficios clínicos que tienen los antagonistas? La administración oral, la rápida reversibilidad, una vida media adecuada, ya vamos a ver, inmediata supresión gonadotrófica, no tenemos flare-up, y parcial o total supresión estrogénica, dosis dependiente. También lo vamos a analizar, esto según también una publicación de Done del año 2020. Pero ¿cuál es la problemática? En general, la endometriosis o los miomas es una enfermedad estrógeno dependiente y es tratable por falta de estradiol generada por la administración de análogos o bien por la ovarectomía, históricamente los tratamientos quirúrgicos bastante viejos. Pero la ausencia completa de estradiol durante periodos prolongados resulta incómoda por los efectos colaterales como los sofocos y la significativa pérdida de masa ósea. El agregado de la terapia ADVAC con baja dosis de estrógenos y gestágenos disminuye parcialmente los efectos adversos con mínimo impacto en su eficacia terapéutica. Finalmente, siempre tenemos que tener presente que hay pacientes que tienen contraindicado o restringido el uso de la terapia ADVAC, ¿sí? Por estrógeno y progestágeno. Ya vamos a verlo un poco en detalle. De las moléculas que tenemos en el mercado, tenemos el Elagolix, el Relugolix y el Linzagolix, que fueron los que fueron apareciendo en esa secuencia en las publicaciones. Y acá tenemos las características de cada uno. Fíjense, datos importantes. El Elagolix, que fue el primero, tiene una dosis, y esto es importante porque lo vamos a ver después, que muchas partes de las dosis tienen que ver con el efecto adverso que generan. La dosis media es de 150 a 200 miligramos 2 veces por día, porque tiene una vida media de 12 horas. Los estudios pivotales que tuvieron, todos tienen estudios pivotales realmente muy importantes. El Elagolix, el estudio Elaris 1 y 2, el Relugolix, el Liberty 1 y 2 para miomas y el Spirit 1 y 2 para endometriosis, y el Linzagolix, el estudio Primrose 1 y 2 para miomas. La duración de los tratamientos promedios son de 24 semanas en los estudios y ya hay, en el caso del Relugolix, seguimientos a 58 y 104 semanas con buenos resultados. Las indicaciones son sangrado uterino anormal, miomas uterinos y endometriosis, también obviamente adenomiosis, y con terapia ADVAC obviamente tenemos el riesgo de las contraindicaciones para pacientes con trombofilias, antecedentes de tromboembolismo, de enfermedad cerebrovascular, enfermedades hepáticas, anticonceptivas, pérdida de masa ósea, hipertensión, depresión, tabaquismo, embarazo y lactancia, obviamente, ¿no? Y las pacientes con obesidad y dislipemia también tenemos que manejarlas con mucho cuidado porque obviamente todo lo que estemos aportando de terapia hormonal hay que evaluarlo un poco más en detalle. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos que encontramos? En el caso del Relugolix, la menorrea se presenta rápidamente, entre el 50 al 52% de las pacientes entran en amenorrea, 71% a las 52 semanas, y un cambio de la densidad mineral ósea que es muy bajo, de 0,13 a 0,36, ya vamos a ver, y la reducción del tamaño de los miomas que puede llegar casi al 60%, y vamos a ver que hay un dato muy interesante en esto que es la medición de los miomas de mayor tamaño en los estudios y también del volumen uterino, porque tenemos que tener contemplado que muchas de estas pacientes tienen miomas y asociados a los miomas adenomiosis, con lo cual por ahí tienen un mioma chico, pero tienen un útero grande volumétricamente, y vamos a ver después los resultados que tenemos con la terapéutica establecida. Cuando evaluamos la eficacia comparativa para la dismenorrea, vamos a ver que en general las tres moléculas se mueven bastante igual y no hay diferencias estadísticamente significativas. Uno de los que más investigó esta molécula es Jacques Done, creo que la mayoría los conoce, es uno de los principales investigadores. Y una de las cosas interesantes que tiene el antagonista contra lo que sería el agonista es una publicación que hizo Barbieri en el año 2020 que lo llama la teoría del umbral del estradiol. Nosotros cuando usábamos los agonistas en general veíamos que la supresión hormonal generaba una baja niveles de FSH y LH
y niveles de estradiol que estaban por debajo de 25, lo cual en general era muy sintomático para la paciente y muy difícil de manejar y de tolerar para la paciente. ¿Qué pasó? Lo que postula Barbieri es que la teoría del humor estrogénico sugiere que una supresión parcial de los estrógenos en un rango óptimo podría resultar en un alivio de los signos y síntomas sin pérdida de la densidad mineral ósea en los niveles que se veía en la supresión completa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usamos los antagonistas estamos manejando un valor de estradiol que está entre 25 y 50, o sea, algo similar a una fase folicular temprana. Y esto no tenemos gran experiencia hasta el momento, pero lo que hemos utilizado, y me ha pasado la semana pasada de 2 pacientes que venimos monitoreando, es que los niveles están en 40 picogramos de estradiol y la paciente no refiere grandes cambios sintomáticos que veíamos sí con los agonistas hace muchos años. Y fíjense que cuando evaluamos los niveles de estradiol de acuerdo al tipo de tratamiento, vamos a ver que en una paciente que no está tratada tenemos a veces niveles de estradiol a mitad de ciclo de hasta 200 picogramos. Con los agonistas estábamos en valores menores de 20. Con los antagonistas en baja dosis teníamos niveles un poco más elevados, entonces no teníamos una buena supresión. En alta dosis estábamos por debajo de 20 y cuando usamos el antagonista con la terapia ADVAC nos encontramos en esta línea verde que es, digamos, el lugar óptimo para poder tener beneficios en cuanto a la terapéutica y bajos riesgos en cuanto a los efectos adversos. ¿Cuáles son los beneficios? Mejoría de los síntomas de hipoestrogenismo, prevención de la excesiva pérdida de densidad mineral ósea. Y los riesgos son los desórdenes tromboembólicos, eventos vasculares o los cánceres estrógeno dependientes. Por lo tanto, tenemos que hacer un abordaje medio a medida, individualizado, basado en el perfil clínico y los factores de riesgo que tiene cada paciente. Pero, primero, por un lado, hay pacientes que no quieren hacer una terapia ADVAC, no quieren recibir estrógeno y gestágeno. Y después tenemos otras que tienen contraindicadas, las fumadoras, pacientes consumidores de sustancias, factores de riesgo tromboembólicos, la obesidad, que es una cosa que lo vemos con bastante frecuencia, la dislipemia, la hipertensión y la enfermedad vascular. ¿Cuáles son las patologías que se beneficiarían con esta terapéutica? Sangrado uterino normal, dolor pélvico crónico, miomas, adenomiosis y endometriosis. ¿Qué hacemos con estas patologías, ¿no? Con las que vemos acá, no con estos grandes miomas como nos tocan acá en el hospital, que son tumores que ocupan casi todo el abdomen, pero sí en pacientes que tienen miomas de menor tamaño, o adenomiosis, como tenemos en la imagen del medio, que es una visión histeroscópica, o bien los endometriomas que también nos dan un poco de dolor de cabeza con este tema. Y realmente lo que tenemos que entender es que estas moléculas están hechas para que lo podamos usar todos los ginecólogos, aquellos que hacen cirugía y los que no hacen cirugía más todavía, porque son los que más van a aprovechar esta terapéutica. Básicamente, ¿por qué? Porque podemos manejar fácilmente un problema que muchas veces requiere internación. Las pacientes con sangrado uterino realmente son un problema, porque tienen cuadros muy severos, porque muchas veces requieren transfusiones, internaciones. Todo esto genera un costo laboral y social muy importante. Y por otro lado, es importante también tenerlo presente en áreas como las que estamos trabajando nosotros, que es la medicina reproductiva. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esas pacientes que son borderline, que tienen un mioma que no son 0, 1 y 2, que son los que son intracavitarios, pero o son intramurales a leve crecimiento submucoso, o tienen un tamaño que está justo en el límite en el cual uno piensa, bueno, si esta paciente se embaraza puede tener problemas, o quizás puede ser una de las causas de falla implantatoria. Entonces tenemos que tener presente que estas posibilidades nos abren un campo importante. ¿Por qué? Porque por ahí podemos evitar una cirugía en estas pacientes, o si la podemos transformar, en vez de una cirugía abierta o laparoscópica, la podemos transformar en una cirugía histeroscópica, o bien no hacer ningún tipo de cirugía y solamente con el tratamiento médico reducir el tamaño de los miomas, porque vamos a ver que podemos reducir hasta casi un 50 o 60% dependiendo de los casos, y esto nos transforma un mioma que es intramural a crecimiento submucoso en un mioma intramural, con lo cual no tenemos ningún tipo de compromiso de la cavidad, y esto nos facilitaría bastante la respuesta desde el punto de vista del logro de una gestación. La incidencia de los miomas es del 30 al 40% en las mujeres en edad reproductiva.
de las cuales más del 50% son sintomáticos y el 30% de esos sintomáticos son pacientes infértiles. Es un tumor hormonodependiente y con más del 30% de recidivas dentro de los 2 a 4 años. Y este es quizás para mí el tema más complejo y donde creo que estas moléculas son sumamente útiles. Cuando uno resuelve los miomas de una paciente, ya sea por cirugía o por otra vía, el gran problema está desde el momento que uno resuelve eso hasta que vuelve a aparecer. Y a veces la reaparición ocurre al año y medio o a los 2 años y la paciente otra vez viene con la misma sintomatología, con el mismo cuadro y probablemente tenga que operarse nuevamente, lo cual es realmente un problema. Y acá nosotros con estas moléculas podemos prolongar el tratamiento por 2 años, por lo menos hasta lo que sabemos hoy. Quizás, como pasó con muchas otras moléculas, empezamos a usarlo de 6 meses y después terminamos usándolo 6, 7 u 8 años en forma ininterrumpida. Así que eso habrá que verlo y el tiempo lo dirá. En el sangrado uterino anormal, el síntoma clínico de alta incidencia que tiene policausalidad es de gran medida generada por miomas, adenomiosis y endometriosis. La endometriosis es una incidencia del 10 al 12% en las mujeres en edad reproductiva, de las cuales entre el 30 al 50% son infértiles. Y hay que aclarar siempre esto, que es una enfermedad crónica, recidivante, y hoy vamos a ver que ya se la denomina enfermedad inflamatoria sistémica y estrógeno dependiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Desde el punto de vista del dolor, generalmente el dolor ocurre por compresión o por alteraciones del mioma, que pueden comprimir tanto el útero, la vejiga, el recto o generar isquemia en el propio tumor. En el sangrado tiene una buena y rápida respuesta a la suspensión del sangrado. Y en la infertilidad nos permite evitar o demorar una cirugía, acortamiento en los plazos para iniciar ciclos de fertilización asistida y buena opción en el posoperatorio para control de las recidivas y de esto tener un periodo más grande libre de enfermedad. Todos conocemos los riesgos en cuanto a las alteraciones en la tasa de implantación en los embarazos, en pacientes con miomas y obviamente son cosas que tratamos de evitar. Desde el punto de vista de la clasificación de los miomas, la clasificación más conocida es la de Palm-Coin, acerca de la ubicación de los miomas y el tamaño. Los 0, 1 y 2, que son los submucosos, son los más sintomáticos, generalmente son los que van a producir sangrado y también nos van a producir alteraciones en la implantación. Por lo tanto, es de buena práctica que uno en una paciente le pueda hacer, al igual que hacemos una histerosalpingografía, hoy la histeroscopía de oficina es una realidad que está en los hospitales públicos también, o sea que ya no estamos hablando de alta tecnología y nos permite a nosotros poder evaluar hasta las cosas más elementales y sencillas como es una endometritis. Los primeros estudios que salieron sobre el relugolix salieron primero con el relugolix solo, sin terapia ADVAC, y posteriormente se le asoció la terapia ADVAC por encima de los 12 semanas de tratamiento. Cuando uno quiere compararlo, en general los antagonistas los compara contra los agonistas, que serían el gol estándar para poder evaluarlos. Pero en realidad los agonistas ya sabemos y ya hablamos sobre ellos. Quizás una de las moléculas más interesantes que salieron en los últimos 10 años fueron el tema del ulipristal. El ulipristal, cuando salió con la misma indicación, tratamiento de los miomas para reducción y del sangrado uterino, a las 13 semanas de tratamiento teníamos un 91% de control del sangrado y un 21% de reducción de los miomas. Esto según este trabajo que publicó Jacques Donné en el 2016-17, por ahí creo que fue. En cuanto a la endometrosis, en el consenso que se hizo en FASGO e incluso en el Congreso de SAMER del año pasado, no hubo ningún tipo de aporte acerca de estas moléculas, lo cual me parece que ahí nos faltó un poco de cintura como para poder hablar de este tema, porque realmente las moléculas ya están en el mercado hace más o menos 3 o 4 años. Y vemos que los primeros trabajos sobre endometrosis existen con el elagolix también, que fue la primera molécula que se desarrolló, y con buenos resultados. Dentro de los autores que han trabajado mucho en estas moléculas están Hugh Taylor, que es de la Universidad de Yale, y Linda Giudice, que es de la Universidad de Stanford, que son realmente profesores e investigadores de primera línea y que tienen muchísima experiencia, con la cual tuve la oportunidad de charlar bastante hace poquitos días en Atlanta. Y un poco les voy a resumir en líneas generales qué fue lo que se vienen encontrando ellos en cuanto a las respuestas terapéuticas.
Es importante el uso de los antagonistas en el tratamiento de la endometriosis asociado al dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el tema, como les decía, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria sistémica. Y este es un tema complejo porque lo primero que tenemos que hacer es tratarla para reducir la producción de estrógenos, los efectos de los estrógenos y si podemos contrarrestarlo mejor todavía. Pero la base del tratamiento es ese, lo que se viene. O sea, no hablemos de contraponerlo con los gestágenos, sino que lo que tenemos que actuar es sobre los estrógenos, porque los gestágenos, el gran tema que tienen en este caso la endometriosis, es que es una enfermedad progesterona resistente. Esto ya se sabía hace 5 o 6 años. Lo que se descubrió hace muy poquito es que la paciente que es progesterona resistente tiene pocos o nulos receptores de progesterona, por lo cual cuando uno le da un gestágeno está dándole algo que no tiene efecto. Entonces, por eso es que la pobreza en cuanto a la respuesta, si bien puede mejorar, en gran parte puede ser el tema del dolor por un cuadro antiinflamatorio, no reduce en gran medida lo que es la enfermedad. Entonces, vemos las aplicaciones tanto en ginecología general como en medicina reproductiva y los trabajos que hablan sobre el uso del relugolix en miomas. Este es un resumen que hizo Jacques Donnet en el año 2024, el año pasado, donde habla que la relación entre los miomas y la infertilidad está dada por la distorsión de la cavidad uterina, las alteraciones a nivel endometrial y miometrial con sangrado, el incremento de la contractilidad uterina, los cambios moleculares en los natural killers y la interleuquina 10 y las citoquinas, la expresión del gen OXA10 y el grosor de la cápsula o la pseudocápsula del mioma. ¿Qué es lo que vemos con la terapéutica para los miomas? Que realmente es tiene un rápido efecto en el sangrado, reduce el tamaño de los miomas y corrige la anemia, y tiene una leve y escasa disminución de la masa ósea en las pacientes que reciben el tratamiento con el antagonista. El mismo Donnet, en este mismo trabajo, publica una especie de algoritmo para pacientes con miomas uterinos con infertilidad, donde plantea que en el caso de pacientes con miomas submucosos tipo 0, 1 y 2, que son los de menores de 3 centímetros, uno puede hacer el tratamiento histeroscópico o bien plantear el uso de antagonistas durante 3 meses y evaluar el resultado, más aún si son mayores de 3 centímetros. En el caso de miomas ya de otra localización, más intramurales y mayores de 3 centímetros, plantea hacer el tratamiento médico, evaluando en función de la edad y la reserva antimileriana, plantear el tema de hacer una criopreservación de ovocitos, hacer el tratamiento con antagonistas y de acuerdo a la respuesta que tengamos, si tuvieron una buena respuesta, se puede hasta plantear incluso la concepción natural o transferir los embriones, en el caso que se hayan hecho criopreservación de embriones o de ovocitos, en el caso de ese fertilizarlos, o eventualmente, si no hubo respuesta, plantear el tema de la cirugía. En cuanto a los ensayos clínicos, es muy interesante ver que en las pacientes en las cuales se hizo este tratamiento, la edad promedio era de 42 años, ¿sí? Y algo muy interesante es el Body Mass Index, ¿sí? Que era en general arriba de 30. Esto es interesante, ¿por qué? Porque son pacientes que tienen conversión periférica de estrógenos, o sea, sumado a que tienen un alto nivel de estrógenos ya basal, tienen conversión periférica, lo cual incrementa mucho más su cuadro clínico, por lo cual el uso de antiestrógenos o de inhibidores de la producción de estrógenos es quizás lo más efectivo en cuanto al tratamiento. Y fíjense que en este mismo estudio, el volumen de los miomas, el mioma de mayor tamaño era de 72 milímetros, o sea 7 centímetros en los dos estudios, y el volumen uterino era de 383 a 400 centímetros cúbicos, lo cual es un volumen realmente importante, ¿no? Le diría que es casi más o menos un embarazo de 3 meses promedio en estas pacientes. En cuanto a las respuestas, en cuanto a calidad de vida y mejoría de la sintomatología, el 62% promedio de las pacientes encontró una mejoría importante dentro de las primeras 12 semanas. Acá tenemos el estudio del Liberty 1 y 2 en cuanto a la secuencia y la prolongación del estudio a 58 semanas.
¿Qué pasó con la mejoría del sangrado? Fíjense, en las primeras 76 semanas, 78% de las pacientes, altamente significativa la respuesta, y a las 104 semanas, 70% de las pacientes seguían con mejoría. Y en el cuadro de al lado, donde vemos que tenemos los dos grupos, el paciente que empezó con el antagonista, en naranja, con niveles bajos, pero aquellos que empezaron con el grupo placebo y después pasaron al grupo de tratamiento, la reducción fue del 87% en cuanto al volumen del sangrado. La disminución en cuanto a la cantidad también pasa lo mismo, como ven acá, donde tenemos el placebo, y cuando la paciente empieza con el tratamiento con el antagonista, la reducción es sustancialmente menor. Fíjense en el volumen uterino, 24 semanas, 28% de reducción del volumen uterino y 33% a las 52 semanas. Realmente es algo importante, o sea, un tercio del tamaño del útero se reduce en 52 semanas. En cuanto en el otro trabajo también, en el Liberty 2, 17% y 20% en la semana 52. Acá tenemos la densidad mineral ósea, que obviamente a partir de las 12 semanas es donde empieza a producirse una disminución importante, y si nosotros no hacemos terapia ADVAC, la paciente va a empezar a hacer una osteopenia o incluso una osteoporosis, dependiendo con qué estemos utilizando, qué tipo de medicación estemos utilizando, ¿no? Fíjense, acá tenemos en este otro estudio, que también es una revisión, la disminución de los miomas, 22% y 30% en el Liberty 1 y 2, y el volumen uterino, disminución del 17.9 y 17% entre las semanas 54 de tratamiento. ¿Qué pasa con la endometriosis? Bueno, se vio que la dosis ideal es la del relugolix en 40 miligramos. Se hicieron dosis de 10 miligramos, de 20 y de 40, con la que mejor costo-beneficio se vio en cuanto a beneficio terapéutico y disminución de efectos adversos fue con la dosis de 40 miligramos. En esa dosis, y comparándola con el elagolix y con el linzagolix, vamos a ver que la respuesta a la dismenorrea y al dolor pélvico crónico no relacionado con el ciclo son muy similares y no hay diferencias estadísticamente significativas. Ahora, cuando evaluamos la pérdida de masa ósea, fíjense que con el elagolix llegamos casi a nivel de osteoporosis, menos 2,49 en el Z-score y 2,60 en el linzagolix, cuando tenemos 0,70 con el relugolix. Y en cuanto a los efectos adversos, en cuanto a los sofocos, lo mismo ocurre, una incidencia de casi el 50% con el elagolix y el linzagolix, y solamente del 10 al 13% con el relugolix. Ahí tenemos diferencias que son interesantes para el manejo de esta patología y en este tipo de pacientes. También siguieron los estudios utilizando no solo los antagonistas, sino también asociándolo con la terapia ADVAC. Y entonces empezaron a ver también los mismos resultados que se veían en los miomas. Y posteriormente, en el 2022, Linda Giudice publica en el Lancet este trabajo, que son los SPIRIT 1 y 2, o dos ensayos pivotales que se realizó con el relugolix y que realmente mostraron una muy buena respuesta desde el punto de vista de la dismenorrea, el dolor pélvico crónico, como ustedes ven acá, 75% de disminución de la dismenorrea, 60% de dolor pélvico crónico. ¿Qué pasó? Un dato muy importante se evaluó en este estudio, la respuesta al dolor. Y esto es un tema bastante complejo porque en general, ustedes saben que las evaluaciones mediante escalas analógicas del dolor son muy subjetivas y a veces es muy difícil de poder evaluarlas correctamente. Lo que sí hicieron fue evaluar el consumo de analgésicos en las pacientes que reciben este tipo de terapéuticas. Y en general lo que se vio es una reducción de casi el 58% en la dosis de analgésico que utilizaban las pacientes que eran sometidas al tratamiento con relugolix, lo cual mostraba una diferencia estadísticamente significativa a favor de la mejoría del dolor. En la parte de densidad mineral ósea es similar a la que vimos en los miomas, no hay muchos cambios, hasta las 12 semanas venimos bien y después tenemos que darle el aporte. Lo que sí es interesante en este trabajo que también hizo Jacques Donnet sobre la evaluación de los estudios SPIRIT 1 y 2, es que
el uso de los relugolix en la endometriosis puede ser en dos grupos. Unos que están asociados al dolor y otros a la infertilidad. En el caso de la paciente que tiene endometriosis asociado al dolor, sin deseo de embarazo, tenemos acá el uso en la paciente con endometriosis peritoneal. Podemos utilizar anticonceptivos, y esto ahora después lo vamos a discutir un poco. Neta o Dinogex 2 miligramos día. Y en el caso de que no tengamos una buena respuesta, podemos pasar a los antagonistas para evaluar la respuesta terapéutica. En el caso de los endometriomas, ya se plantea mayores de 3 centímetros, cirugía. Y en el caso de, para evitar o postergar la recurrencia, anticonceptivos o noretigerona. En el caso de que tengamos ineficacia, pasamos al uso del relugolix más terapia ADVAC para tratamientos a largo plazo. Y lo mismo en la endometriosis profunda, ¿sí? Vamos, ahí sí ya planteamos, casi se plantea desde primera línea el uso de los antagonistas con mejores resultados, tanto con formaciones menores de 2 centímetros o mayores de 3 centímetros. Y en las pacientes con infertilidad, vamos a ver que en las pacientes con endometriomas, siempre lo importante acá va a ser el tema de la cirugía, porque es lo que mejor resultados da. Y esto es un tema también importante que a veces lo soslayamos, pero que se vio en este meeting varios casos, si bien la incidencia del cáncer de células claras o carcinoma endometrioide en pacientes que tuvieron antecedentes de endometriosis es del 1% aproximadamente. Hay muchos casos que tardíamente esto ocurre, por eso es importante evaluar muy bien a las pacientes y en el seguimiento posterior. Entonces acá se plantea la cirugía como primera línea y después ver, de acuerdo a la dispersión que tenga la enfermedad dentro del abdomen, evaluar el uso de los antagonistas con terapia ADVAC, al igual que en la endometriosis profunda, el uso de los antagonistas como primera línea. ¿Y cómo sigue el tratamiento? Bueno, acá, esto es de lo nuevo que se vio ahora. Hugh Taylor presentó que la endometriosis no solamente una enfermedad, sino que una enfermedad ginecológica, sino que el hecho de que ya en las células stem cells tengamos distribución en todo el organismo, produce frecuentemente micrometástasis en distintos órganos. Y entonces hay un estudio muy interesante que demuestra que en las pacientes con endometriosis el riesgo de arteriosclerosis es mucho mayor que en las pacientes que no tienen endometriosis. Y dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la aplicación terapéutica? Primero, que es una enfermedad sistémica y que tiene relación con otras patologías que se pueden asociar posteriormente en la mujer que presenta esta enfermedad, como por ejemplo el riesgo de tener enfermedades vasculares o bien, en el caso de un embarazo, el mayor riesgo de preeclampsia. Y Linda Giudice, por otro lado, evaluó el tema de la adenomiosis y la endometriosis, donde si bien son enfermedades hermanas, pero no son idénticas, ¿sí? Donde hay un cuadro que es estrógeno dependiente y con un cuadro inflamatorio sumamente importante. Y esta quizás es para mí la diapositiva más importante, porque en nuestro medio, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer reproducción, todos hacíamos laparoscopía y el diagnóstico era laparoscópico de la endometriosis. Hoy, 2025, como dice esta diapositiva de Linda Giudice, alguien que no hace cirugía y que es una gran investigadora, sigue diciendo que el gold estándar para el diagnóstico es la cirugía y la histología de las lesiones. Esto es un dato muy importante porque hoy, pese a que tenemos muy buenos estudios de resonancia magnética, ecografía 3D, 4D, sigue siendo un diagnóstico de sospecha lo que nos permite hacer los estudios de diagnóstico por imágenes. No tenemos la certeza y esto es algo importante porque no podemos saber qué nivel de complejidad tiene la paciente en cuanto a su enfermedad. ¿Y cuáles son las metas que tenemos que trabajar para lograr una buena terapéutica? Disminuir la inflamación, que es algo sistémico, esto está claro. Disminuir la dismenorrea, el dolor pelviano, inhibir la ovulación, disminuir la producción de estrógenos por parte del ovario, inhibir la síntesis de estrógenos. Esto va a traer como efecto la disminución de la proliferación, modificación de la apoptosis o regulación de la apoptosis y la fibrosis. Y cualquier tipo de tratamiento preconcepcional va a mejorar los resultados en fertilidad en las pacientes. Otro dato importante en los endometriomas
reducen el número de folículos cuando están comparados con otras enfermedades que producen quistes en los ovarios. Los implantes endometriales reducen las posturas de ovulación, alteran la circulación sanguínea, disminuyen los folículos centrales cerca del endometrioma y producen un estrés oxidativo que produce una alteración en la apoptosis del ovocito. Así que, como resumen, la endometriosis es una enfermedad sistémica, inflamatoria, estrógeno dependiente, progesterona resistente, y las opciones terapéuticas que hoy se manejan es suprimir la producción estrogénica, bloquear sus efectores y contrarrestarlos. Por otro lado, salen moléculas que ya se habían investigado hace ya unos cuantos años. Había un estudio que ha hecho el grupo de Pellicer con el uso de la cabergolina. Entonces tenemos la cabergolina, se utiliza los antagonistas del gen RH, los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno como el bacilloxifeno y los inhibidores de las aromatasas. Estas son hoy las propuestas terapéuticas que estos dos grandes investigadores, Hugh Taylor y Linda Giudice, proponen ya como terapéutica y donde no están puestos en los slides los gestágenos. Y esto creo que es un punto importante porque estamos viendo que este tema de la presencia de receptores o de ausencia de receptores en las pacientes con endometriosis nos cambia bastante el paradigma de cuál es el tratamiento ideal para estas patologías, donde lo más importante es que no tengamos estrógenos y no que hagamos oposición de los estrógenos. Entonces, como conclusión, la mejoría sintomática en la endometriosis mayor del 50%, reducción del tamaño y síntomas de los miomas uterinos en 20 a 40%, reducción del tamaño de la adenomiosis en un 20%, disminución del dolor pelviano mayor al 40% y disminución del tumor pelviano, miomas 20 a 30% o quistes endometriósicos entre un 10 a un 20%. Quizás algunas preguntas que ustedes se pueden hacer acerca de los antagonistas es si estos mismos antagonistas sirven para reproducción asistida, como usamos el cetrotide. Y en realidad es que sí, si bien hay poca literatura al respecto, pero los trabajos que se han hecho muestran los mismos resultados en cuanto a la supresión del pico del LH. Entonces acá resumimos un poco todo lo que tenemos. La rápida reversibilidad es un tema sumamente importante, que no haga flare-up es muy importante también, una vida media cómoda, 24 horas la vida media de la droga. Y un dato interesante es que el producto que sale al mercado, la caja, tiene tratamiento para 3 meses, lo cual es un dato para mí no menor, porque es cómodo. Muchas coberturas, tenemos algunas pacientes que las coberturas se las están dando al 100%. Yo creo que es cuestión de dar un poco de tiempo para que esto ocurra, pero realmente es llamativo que para patologías importantes, en pacientes en general con antecedentes, tengamos una buena respuesta terapéutica. Así que bueno, hasta acá llegamos.